Muy buenas noches, amados hermanos. Los saluda Dani Padilla desde Miami, Florida. Hoy estaremos tocando un tema muy importante y es sobre los jóvenes. Ah, Tengo dos invitados especiales, a Heidi Carla y al hermano Hugo Vázquez. Bien, vamos a hacer las invitaciones. Hola, Heidi, Hola, buenas noches. bienvenida una vez más. Gracias. Dios les bendiga. Me alegra de estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va con el seminario? Ah, Heidi, cuéntanos. Me va bien. Esta vez sí no me ha chocado el horario. Qué Y bueno, gracias a Dios no he faltado. Desde el primer día no he faltado. He estado presente ahí. Y es buenísimo. muy interesante principalmente em, aprender en comunidad, ¿sabes? Gracias. Porque hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista y cuando uno interactúa Ujú, es como muy bueno para el aprendizaje de uno. ujú. Ah, bien, saludos a todos los que se están conectando. ¿Cómo usted Hoy está? tenemos al pastor Hugo Vázquez. Vamos a invitarlo. Buenas noches, hermano. Hola, Bendiciones. bendiciones, buenas noches. Hola, hola, hola Dani, hola Heidi, mucho Mucho gusto. gusto, pastor. Ujú. Entonces, ya estamos listos. Hoy empezamos con este tema sobre los problemas de salud mental y los jóvenes. Tema muy importante, ya que eh, los jóvenes, pues, especialmente los cristianos, son los que más luchas enfrentan en esta etapa de su vida y lo que es, la que es más afectado es la mente, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema, pueden dejar algunas preguntas y empezamos entonces. Heidi, dinos, ¿qué nos puede decir? ¿El estrés puede afectar la salud mental de un joven? Sí, yo pienso que si vive una vida en constante estrés, porque bueno, pienso que de estresarnos todos tenemos un momento donde nos estresamos. El estrés como que es algo normal, ¿no? Que siente el ¿Mm? ser humano. Pero si es continuamente, en exceso, todos los días, todo el tiempo, vive en un alrededor, porque a veces es el alrededor o las personas a tu alrededor Ujú. que te hacen estar en constante estrés, pienso que sí. Pero como tal, uno tiene sus días, pero si es muy continuo, pienso que sí. Así es. Pastor Hugo. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que lo importante en esto, Dani, es cómo alguien gestiona el estrés, ¿no? Ujú, Porque, como decía Heidi, todos enfrentamos estrés. El estrés en ocasiones incluso no es del todo negativo, ¿no? A veces hay cierto estrés que nos mantiene activos, nos mantiene haciendo cosas. Lo importante es saber cómo gestionamos ese estrés. Entonces, pensando en un joven, ¿no? Que está eh, no sé, cargado un poco por estudios, algunos jóvenes trabajo también, qué sé yo, alguna situación sentimental. Bueno, a veces tantas cargas, ¿no? El estrés es eso, es como tener mucha carga que no se puede llevar, eso es del estrés. Lo importante es saber gestionarlo y que el joven tenga las herramientas necesarias para poder gestionar, tener una vida también de ciertos hábitos saludables, cuidar su salud mental y como cristianos tener ciertos hábitos espirituales, que eso obviamente
nos descarga bastante, Así ¿no? Como en es. todo. Ujú. Ah, Amén, así. yendo al contexto actual, la falta de trabajo y oportunidades puede afectar la salud mental de un joven y por qué. Sí. ¿Qué nos puede decir Heidi? Bueno, también depende. También depende. Si un joven está en una situación que se encuentra obligado Ujú, eh, a ello, incluso si ni siquiera ser mayor de edad o sentir que tiene la edad o la mentalidad para trabajar, y está en una situación que se ve obligado a eso y no aparece esa oportunidad o no sé, se ve estancado en una situación que se ve obligado. Depende, pienso que pienso que pienso que es depende. Si es mucho, mucho encima, hay jóvenes que no saben manejarlo porque tampoco tienen una relación con Dios, de que no sé, tienen fe y de verdad se dejan guiar por Dios para tomar decisiones, para saber qué hacer, ujú, pero también hay jóvenes que necesitan apoyo de alguien que quizás están teniendo ese apoyo que necesitan ujú. y, y puede que sí, se frustre, la frustración constante, puede que sí, pero también pienso que no todos los jóvenes son iguales porque hay jóvenes que sí luchan por ello y sí salen de su zona de confort, pero hay quienes deciden quedarse ahí dentro de la frustración y no hacen nada. Y son ese tipo de jóvenes que esperan que la vida cambie en vez de ellos hacer el cambio. Y, Correcto. no Ujú. sé. Y bueno, Pero yo, creo que es un tema largo. Depende del contexto, bueno, depende de cada joven, de la situación, pienso. claro, ajá, justamente tú estás en esa etapa, ¿no? Y por eso es importante escucharte. Uno también ha pasado en esa etapa, al menos yo cuando estaba en Perú y estaba en esta edad, pues, y no había oportunidades, pues sentía una frustración, ¿no? Esa palabra es justo que mencionaste. Es verdad. O sea, a mí me ha pasado desde acá. Ujú, Desde acá me he sentido frustrada ujú, por papeles que necesitaba para trabajar y ujú. en una situación estuve mucho tiempo así, frustrada. Y bueno, Dios poco a poco ha ido abriéndome puertas después de tanto tiempo, ¿no? Así, Entonces, algo que no sabemos hacer los jóvenes es esperar. Mientras Dios te dice a ti, espera, tenemos que saber esperar. Si tenemos fe, tenemos que saber esperar, porque si no sabemos esperar es porque no tenemos fe. Y, y bueno, ha sido, sí es difícil, porque es como que tú ves que no ves luz por ningún lado, pero ya cuando encuentras esa luz en Dios es como que pase lo que pase, tú confías en que realmente en el tiempo correcto el que te dice eh, las cosas y las puertas se abren y bueno. así es. Pero, Sí, creo que como en todo, eh, en la salud mental ujú, no podemos hablar de ciertas como paradigmas que se van a repetir siempre, sino que depende de cada persona. Cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, en estos temas también depende un poco de cuánta sensibilidad tenga la frustración cada joven, ¿no? claro. Hay personas que son más sensibles, menos sensibles a la frustración. ¿Cómo trabaja el joven con su autoestima al no encontrar las oportunidades que quisiera tener, al sentirse rechazado en ciertas áreas donde quiera desempeñarse? Puede influir su autoestima, entonces también qué tan seguro está el joven de sí mismo, cómo ha trabajado su autoestima, eso también influye bastante en ese tema, ¿no? Y también obviamente depende de la situación social, porque para ciertos jóvenes será más fácil enfrentar eso si es que de pronto tienen los recursos como para estar bien sin tener algo estable, un trabajo fijo. Mientras que para otros jóvenes es más imperante el encontrar una oportunidad y si no lo encuentran, pues se van a ver más afectados. Entonces, depende de cada caso.
Ujú. Pero la clave es la confianza en Dios, algo que comentó Heidi también, y me parece que es lo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que al final Dios tiene el control de todo. Así es. Y hay un salmo para esta pregunta que dice, bueno, el salmista dice, ¿no? Pacientemente esperé en Jehová, ¿no? Y él Ujú. oyó. Ah, Práctica. Ahí es donde más necesitamos esperar en Dios, ¿no? Ok. Ah, yendo al contexto del hogar, los problemas en el hogar con los padres pueden afectar la salud mental en un joven, Heidi. sí, sí es muy seguido, Ujú, sí. E incluso pensamientos suicidas pueden tener los jóvenes por eso. Porque se sienten frustrados, porque sabe, hay jóvenes que lo que quieren es tener ese apoyo de los padres. ujú, Hay veces Dios que hace con nosotros como un buen padre, Él nos corrige, pero Él también nos anima. Entonces, a veces los padres, que claro que no son perfectos porque son humanos, ujú, eh, tienden a no animar. Es todo el tiempo corregir y no correcto. todo el tiempo de la forma Ujú, correcta. Entonces, hay jóvenes que tienden a sentirse muy presionados por sus propios padres, sienten que se ahogan y sienten que no sé, porque, o sea, tienen un amigo que quizás les escucha, pero ellos quieren tener a unos padres. Entonces, el no ser comprendido por los padres y tener situaciones, discusiones o quizás que no se logran entender padres e hijos todo el tiempo, los adolescentes principalmente son muy sensibles, son muy sensibles, y como se dice que está la generación cristal también. Entonces buscan todo el tiempo ser entendidos y se les presenta en su propio hogar que no les entienden ujú. y se frustran y pueden tener hasta pensamientos suicidas Así es, en el mayor de los casos. así es. Pero, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Especialmente la adolescencia, hay que tener bastante en cuenta esto, ¿no? Como es una etapa donde la relación con los padres marca de alguna u otra forma, donde se va formando su autoestima también, su seguridad, su sentido de pertenencia. Entonces, si esta etapa está llena de conflictos, es un punto bastante crítico aquí. Mira, yo tengo, tú sabes, yo trabajo en la psicología clínica atendiendo pacientes. Hay muchas veces que llegan padres donde mí me dicen, quiero que atienda a mi hijo adolescente porque tiene problemas, es rebelde, etcétera, etcétera. Y por lo general, cuando llegan con eso, yo digo, no, aquí hay unos padres con los que también tengo que hablar. ujú, Y dicho y hecho, ¿no? No, empiezo a hablar con el joven, con el adolescente, y al final gran parte de su actitud, de su conducta, de todo eso, tiene que ver solamente con su relación con los padres. Y a veces haciendo solo ciertos arreglos ahí, la situación empieza a mejorar, ¿no? así es, Así es. importantísimo. Ujú. Ahora quiero tocar un punto importante que afecta mucho a los jóvenes y es en cuanto a las relaciones sentimentales, ¿no? El estar enamorado y no ser correspondido, que pasa muchas veces, puede afectar la salud mental en un joven, Heidi. Ay, no sé, pues, No, no, joven, pues joven. no sé, como literalmente no me he enamorado y no sé, No, no sé, claro, pero como joven, estoy Y nunca he sido rechazada, dice. no sé, no sé, no puedo hablar desde mi punto de vista o desde mi experiencia, ajá, pero, pero no sé, he visto como ujú, que realmente las personas que le ha pasado, ujú, tarde o temprano como que sufren o lloran, amistades que he tenido, qué sé yo, pero ujú, luego lo superan. No creo que sea algo que llegue a afectar la salud mental, porque realmente muchas veces, la mayoría de los casos, termina siendo capricho. Y si no fue correspondido, simplemente se le pasa. Así yo lo veo, así yo lo veo. Ya si hubiese sido una relación
que fueron una relación, qué sé yo, de años y tantas cosas, que esa persona quede afectada. Hay personas que van hasta psicólogos, ¿no? Pero si no fue correspondido, nunca llegó a pasar nada y bueno, pienso que es más fácil superarlo. No sé, siempre hay un caso, ¿no? Excepción de que puede haber una excepción de un joven que en sí le haya afectado psicológicamente. Claro, siempre hay sus excepciones, pero creo que en la mayoría de los casos no. No sé, desde mi opinión. A ver, que estamos ahora con el pastor, pero según su experiencia, Bueno, yo nunca he sido rechazado. No, mentira. No, mentira. Pero mira, esto también depende de cada caso. Y en especial depende de cómo estaba ya la salud mental del joven en el momento de ser rechazado. Eso es. Porque como dijo Heidi, o sea, el curso normal de los acontecimientos sería enfrentar el rechazo, sufrir el dolor, sufrir el duelo emocional que uno tiene por esta pérdida o este rechazo, superarlo y seguir adelante. O sea, obviamente eso sería lo normal. Pero lastimosamente no todo joven va con una seguridad en sí mismo como para vivir este duelo o con una resiliencia que le ayude a salir adelante. Muchas veces estas experiencias de rechazo también marcan su autoestima cuando el joven ya viene con una baja autoestima. Eso va a fortalecer más estos sentidos de inferioridad o de decepción con uno mismo, entonces sí suele afectar. Y uniéndolo un poco con la pregunta anterior, especialmente un joven, por ejemplo, que ha tenido muy malas relaciones en el hogar, no viene de un hogar donde se ha sentido amado o se ha sentido que pertenece a un lugar, suele reflejar ciertos comportamientos a veces de dependencia emocional. No en todos los casos, esto no se puede nunca generalizar, pero cuando un joven tiene esta dependencia emocional, enfrentarse a una pérdida, a un rechazo o un duelo así, suele ser mucho más complicado. Y al final son experiencias que marcan para las siguientes relaciones, van a ser relaciones con mucha más inseguridad. Entonces, como te digo, depende de cómo ya estuvo la salud mental del joven antes de enfrentar este rechazo, ¿no? bien, los problemas de pornografía, que, bueno, es en la etapa de la juventud, donde mayormente, al menos los hombres, ¿no? Pero los problemas de pornografía pueden afectar la salud mental en un joven, Heidi. ¿Qué tú piensas? Sí, Ujú, sí, y ujú, mucho, y mucho. Eh, científicamente es comprobado estas cosas, pero no voy a explicar desde el punto científico o desde el punto psicológico porque obviamente no sé de eso. Pero he tenido amistades o hermanos mismos de la fe que han tenido estas luchas y se han abierto conmigo ujú, y varios de ellos y ujú, todo eso presentan pensamiento suicida incluso. Es como el mismo patrón, ¿sabes? Eh, presentan pensamiento suicida, presentan baja autoestima, ujú, ansiedad, caen en depresión fácilmente, se cansan de su vida, le ujú. pierden el sentido. Entonces, presentan estos mismos patrones y, y yo pienso que sí, porque principalmente, y ok, con las personas del mundo, pero yo pienso desde mi opinión, desde lo que he visto, que los jóvenes cristianos Ujú, eh, les afecta mucho más, me atrevo a decir, que a los del ujú, mundo, porque ellos conocen la palabra, conocen lo de Dios, ellos quieren agradar a Dios, ellos realmente no quieren caer en estas cosas. Entonces, cuando caen en estas cosas, se sienten muy mal. Y no solamente les afecta mentalmente,
en su vida, en su autoestima, sino que con relaciones con otras personas, sino que les afecta principalmente espiritualmente, porque es los pensamientos no solamente de suicidio, sino los pensamientos de condenación que le impiden acercarse de nuevo a Dios. Y hay muchos que se regresan al mundo, pero gloria a Dios por esos jóvenes que realmente deciden permanecer y deciden no rendirse y deciden acercarse al trono de la gracia de Dios y realmente presentar ante Dios un arrepentimiento genuino con un cambio, porque algunos de estos que se han acercado a mí y me han hablado, eh, ya ha presentado un cambio genuino y de verdad que jamás han vuelto y más bien ahora están capacitados para hablar y aconsejar a otros jóvenes. Así que Dios realmente recompensa al que no se rinde, Dios realmente ayuda al que permanece en Él. Y siempre que permanece en Él realmente se ven sus frutos. Y para cualquier joven que esté pasando por eso, recuerda que la gracia de Dios es mucho mayor que tu pecado. La sangre del Señor es mucho más poderosa que cualquier cosa que te hayas hecho para limpiarte. Y, y si no dejes de acercarte realmente, porque alejarte no solo empeora las cosas, pero mientras más te acercas a Él, más te vas a alejar del pecado. Amén, así es. Sí, tal vez solo para añadir, o sea, estoy de acuerdo con todo esto. Hablando de la salud, perdón, de la salud mental, hay que tener en cuenta que todo comportamiento que puede convertirse en una adicción, pues obviamente es perjudicial para la salud mental, ¿no? Y sabemos que este tipo de comportamientos, pues genera dependencia, genera una adicción, lo cual le puede traer grandes problemas al joven en su vida diaria, cuando ya no está cumpliendo ciertas actividades que tiene que cumplir por estar en esta situación. En sus relaciones, su percepción al respecto de la sexualidad no va a ser muy sana, que digamos, ni muy natural, entonces tendrá cierta distorsión de lo que es la sexualidad, lo cual le traerá problemas incluso posteriormente si el joven busca casarse, tener un matrimonio. Lastimosamente hay matrimonios que se han visto con grandes dificultades, incluso se han destruido por este tipo de problemas. Entonces, sí, en ese aspecto. Y como decía Heidi, estoy de acuerdo. El principal problema es que como cristianos, todo tipo de comportamiento que a la vez es adictivo, que nos esclaviza y es pecaminoso, pues genera también ese sentimiento de angustia. Angustia por no poder ser libre como la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eh, sí, entre otras cosas, eso sería Así un es. poco para añadir nada más. Bien, en cuanto a las cosas que uno ha experimentado y yéndonos a los traumas, ¿no? De la adolescencia, ¿puede afectar la salud mental de un joven? No, perdónenme, no lo escuché bien, Dani, Bien, perdónenme. los traumas que uno ha pasado en la adolescencia pueden afectar la salud mental en un joven. Porque Mm, hay momentos, por ejemplo, que la persona puede haber tenido problemas de quizás esto, por ejemplo, ¿no? Que la persona en su hogar haya tenido que los padres quizás hayan sido muy estrictos con ella, ya que nunca lo dejaban salir de la calle y cuando crecen, eh, pues esto, tienen problemas de autoestima, ¿no? mm. Bueno, depende del joven. Ujú, Depende del joven. Hay personas que realmente su infancia, las cosas que haya vivido en su infancia y su adolescencia realmente le afectó mucho y no ha podido superar estas cosas o sanar respecto a estas cosas. ujú, Y, y hay quienes sí. ujú. Pero bueno, respecto a esa, pienso que no tengo mucho que decir. Ujú. Pastor Hugo, Bueno, claro, es que
como en todo lo que hemos dicho, depende de cada caso, Ajá, depende del joven, del tipo de trauma que se viva. Cuando hablamos de trauma, Dani, estamos hablando de alguna situación que puso en peligro de pronto su vida, que le causó mucho dolor, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, tal vez. Cualquier circunstancia le haya generado emociones intensas o un estrés intenso, todo eso puede ser considerado como un trauma. Entonces, sí, a todos, ¿no? Los traumas que hemos vivido de una u otra forma nos han afectado. Entonces, depende de cada caso de cómo se ha sabido sobrellevar esto, cómo se ha sabido lidiar esto, ujú, cómo hemos podido, qué tan, como he mencionado, qué tan resiliente es cada persona para superar algo y salir adelante. Porque dependiendo del trauma y dependiendo del joven, puede ser que haya muchos jóvenes con algún estrés postraumático, con alguna cosa que haya habido eh, que le haya causado mucho dolor y de pronto no se ha podido superar. Entonces depende cómo se han manejado los traumas, cómo se han superado los traumas. Todo trauma tiene el potencial de afectar nuestra salud mental, pero asimismo todos nosotros tenemos las habilidades necesarias para poder superar los traumas. Entonces depende de cada caso. claro. Bueno, la pregunta que viene es, por ejemplo, en el tiempo del COVID, ¿no? Sabemos que se perdieron muchas familias y muchos hijos perdieron ambos, papá y mamá, ¿no? Entonces la pregunta es, el haber perdido a sus padres a, a un, a un joven, ¿puede afectarle la salud mental? Bueno, de cierta forma tiene que ver con lo que acababa de explicar Yendo más, el pastor. Ujú. yendo a estos jóvenes cristianos que perdieron, ¿no?, a sus padres, ¿no? Hemos visto en este tiempo de pandemia, ¿no? Que Mm. supongo que tendrás algún conocido que ha pasado por eso, Um, ¿no? Tengo una amiga que ella es cristiana y perdió a su Ajá, mamá. Ella es una chica sensible, ajá, ella es una chica sensible. Y a pesar de que obviamente todavía la extraña ajá, y la llora y todo eso, ajá, ella se ha mantenido ajá, súper fuerte y puede hablar desde su testimonio de ajá. todo lo bueno que ha sido Dios con ella, de cómo la ha sostenido, de cómo ha estado ahí para ella como un padre. Y, y bueno, es exactamente creo que como dice el pastor Hugo, respecto a cada persona. ¿Sabe? Hay personas hay jóvenes que no resistieron la muerte de un padre y más atrás se quitaron la vida. Hay otros jóvenes que sí les llegó a afectar su salud mental y hay otros jóvenes que sí lograron seguir adelante. Depende exactamente como dice el pastor. Sí, es que el proceso natural, como habíamos comentado anteriormente también, de un pérdida, de un duelo, es vivir el duelo, vivir el dolor, vivir la pérdida, el sufrimiento, pero recuperarse y seguir adelante. O sea, ese es el curso normal de los acontecimientos. Pero como he mencionado, cada caso es diferente. Hay personas que no vivieron el duelo normalmente. Y mira, eso fue interesante en la pandemia. Mejor dicho, fue preocupante en el tema de la pandemia, porque no se podía vivir un duelo normal. ¿No? No, no, claro. Cuando estábamos en plena pandemia no se podía hacer un buen velorio o despedir tranquilamente a los seres queridos. Entonces son cosas que sí afectan, eso sí afecta. Pero en situaciones normales, si el joven ha tenido el apoyo necesario, por ejemplo, estamos hablando en un contexto cristiano, la cobertura de la iglesia es fundamental en estos casos, ¿no? La iglesia, la cobertura espiritual, el apoyo, los seres queridos. Entonces, si es que se ha vivido con toda esta cobertura y este apoyo, pues uno puede superar. Y obviamente, eso son cosas en la vida que no olvidamos, se continúan, pero de una otra forma ya no nos incapacitan y nos ayudan a salir y seguimos adelante, ¿no? Pero eso mismo, depende cómo se vivió la pérdida. Y esto.
Eso. Y no, en pandemia fue terrible porque ni siquiera puede ser un velorio normal, ni siquiera un entierro normal, ¿no? Y yo creo que a todos le ha quedado esa imagen cuando ha ido a ver a algún amigo o familiar, ¿no? Era, ha quedado marcado, yo creo que a todos hemos vivido esta época, ¿no? Bien, Ujú. Sí, sí. Sí. el cambiar de país o ciudad puede afectar la salud de un joven, Heidi. Tú que Tú que vienes de otro país, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esto? Depende. Ajá, pero a ti personalmente, ¿cómo lo ves? Depende también de cada joven, porque cada persona tiene una forma diferente de... Ayúdeme, pastor, ¿cuál es la palabra de cómo se llama? Mm, de enfrentar los cambios, puede ser. Ajá, Sí, la adaptación, la resiliencia, no sé. sí, depende de cada persona. No, claro, cada contexto es diferente. Por ejemplo, yo cuando primero vez salí de Perú y viajé a Japón, no tenía a Ay, ¿usted mi papá, mi mamá. fue a Japón? Ay, qué envidia. Estuve 4 años, pero primer año fue terrible, una depresión porque extrañaba a mis amigos, extrañaba a mi familia y era una depresión terrible, ¿no? A mí me afectó mucho el primer año. A mí sí me afectó, ¿no? Estar con otra cultura, otro idioma. Y, ah, sí, sí, Ay, yo no me imagino depresivo en Japón, pero se recuperó pronto, ¿no? sí, sí. Ah, Y claro, eso también puede ser un trauma, ¿no? sí, sí, sí. De todas maneras, cosas. Imagino que eres muy sensible a estos cambios. Sí, hay cosas que uno todavía recuerda de que ha vivido ya Ujú. los momentos difíciles, cuando estaba solo, los amigos que vi partir, que se suicidaron allá, ah, cosas, pues esto, que uno, En Japón, cuando, ¿no? En en- Japón, pero sí, esas experiencias puedo contar yo. Am, bien, ¿qué consejo bíblico darían a un joven con problemas de salud mental? Pastor? Bueno, depende de qué problema de salud mental se está atravesando, Ajá, ¿no? Porque cada problema es diferente, pero en general, yo creo que sí, soy psicólogo, pero también soy pastor y siempre diré que la vida espiritual es fundamental en esto. ajá, En esto. Tener una fe genuina, una fe en la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, una confianza en Dios, es fundamental en realidad, ¿no? Pero de ahí, a pesar de esto, aparte de esto, de tener unos buenos hábitos espirituales, una buena vida espiritual, cuidar en la medida de lo posible una vida saludable, por ejemplo, ¿no? Es porque hay una relación directa en cómo cuido mi salud, a cómo cuido y mi salud mental también, ¿no? Entonces, eh, tener hábitos saludables, mira, esto es clave, tener metas, propósitos y sobre todo un sentido en la vida. Y son cosas que la fe cristiana nos da, ¿no? ajá. Tener un sentido en la vida. Había un filósofo que decía, quien tiene un porqué en la vida enfrenta cualquier cómo. Y en mi experiencia como psicoterapeuta, cuando una persona que puede estar enfrentando el peor problema de salud mental, una depresión extrema, ansiedad o cualquier otro tipo de cosas, Ujú, lo que ayuda a salir adelante es siempre tener un sentido, un propósito, un para qué quiero superar todo esto. Y si es que hay para qué, es más fácil salir adelante. Y como digo, la fe cristiana nos da el propósito, nos da el sentido de la vida. ujú. Entonces eso es clave. No, yo lo que recomendaría al joven no descuidar eso.
el propósito de su vida. Amén. Heidi, ¿qué puedes decir? ¿Qué consejo bíblico? Algo bíblico. No sé, algún pasaje, algo que tú... Y Romanos 12, Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro Ujú, entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ujú, Exactamente como decía el pastor, cuando tú conoces tu propósito, ¿sabes? ujú, Un propósito que realmente es la voluntad de Dios para tu vida, ujú, es como que tú le encuentras ese sentido. Y, y presente lo que se presente en tu vida, por más difícil que sea, una vez que tú tienes ese propósito claro, tú, tú luchas por eso y no dejas que todo lo demás te ahogue o todo lo demás te hunda, sino que en medio de eso tú sigues resistiendo porque tú sabes el Dios que tú le sirves, el Dios que tú confías y sabes lo que Él te dijo, conoces tu propósito y por eso tú sigues adelante, ¿sabes? Y aunque te vengan, por ejemplo, pensamientos suicidas o pase lo que pase, tú vas a recordar ese propósito y vas a decir, no, es que yo tengo que seguir adelante, yo tengo que seguir viva, porque hay personas, porque tu propósito siempre va a estar conectado con personas, ujú, personas que te necesitan, personas a las cuales tú vas a ayudar en algo en específico. A ese es nuestro propósito. Entonces, cada vez que tú recuerdas ese propósito, que hay personas que, que necesitan que las ayudes, que, o sea, ya es algo como que tú mueres a ti mismo, porque dices, no, ya, no, no vivo para mí, me voy a mantener vivo por ese propósito. ujú. Y, y así luchas, y una vez que estás realizando ese propósito, es que creo que es una satisfacción para darle gloria a Dios. Así es. Bien, esta pregunta es personal, quisiera escuchar. ¿Han tenido alguna experiencia en su vida en la cual se viera afectada su salud mental? Pastor Hugo. Bueno, sí, sí, muchas. Desde mi adolescencia, yo diría, yo enfrenté mucha depresión, Ok. eh, Dani, y en realidad yo, parte de mi fascinación con la psicología, mucho tiempo entender un poco lo que a mí me pasaba. Y ahí conocí lo que se conoce como la logoterapia. La logoterapia es precisamente lo que comentaba antes, la terapia en base al sentido de la vida. Ujú, Porque lo que me ayudó a mí a salir de la depresión fue la fe cristiana, encontrar un sentido, encontrar un propósito. ujú, Y eso ha sido, ¿no? Pero de ahí, aún siendo cristiano, yo creo que siempre hay momentos donde el estrés, la ansiedad, uno enfrenta a veces eh, circunstancias muy, muy duras. Y aunque uno tiene fe y confianza en Dios, creo que como humanos sí hay momentos en donde la carga suele ser bastante pesada y, y, y sí hay momentos de estrés también, ansiedad. Pero ahí hay que seguir como decía, los hábitos saludables. ujú. Amén. Sí. Amén. Heidi. Am, no, no pienso, a pesar de las cosas difíciles que he vivido, incluso con mi misma familia, no pienso que haya tenido como un trauma que pueda decir algo así. Pero sí uno ha tenido sus procesos donde no tu salud mental ha sido afectada. No considero que mi salud mental haya sido afectada así por un largo periodo. También he tenido esos periodos de ansiedad, de depresión, qué sé yo. E incluso siendo cristiana he pasado por eso. Em, pero como tal,
de ser una persona que se ha afectado mucho en la salud mental. No creo, incluso es que nunca no sé mucho de estas cosas y tampoco nunca me he atendido con un psicólogo. Yo pienso que eso no está malo. Yo pienso que cada persona debería al menos tener una cita con un psicólogo un día, ¿no? Mm, Eh, mm, pero bueno, sí, eso no creo que pueda hablar de algo específico de sí. Mm, ahora mismo. ujú. Hay una pregunta de la audiencia que quisiera que lo puedan responder. ¿Cuánto debería durar una depresión en un cristiano, Pastor Hugo? Sí, mira, un cristiano es un ser humano también que tiene, igual que un no cristiano, tiene de la misma susceptibilidad, creo yo, para ciertas circunstancias y poder caer en depresión. Porque incluso hay que tener en cuenta que la depresión tiene varias causas, ¿no? No siempre la depresión corresponde a las circunstancias de la vida, que no sé cómo enfrentar el estrés, no sé cómo enfrentar un dolor y caí en depresión. Ahí a veces lo que estamos hablando es simplemente de una tristeza, pero no de depresión clínicamente hablando. Cuando hablamos de depresión como un trastorno del estado de ánimo, tenemos que hablar que no necesariamente se causa por las cosas duras que estoy pasando en la vida. Muchas veces ni siquiera la persona sabe por qué está deprimida, Ujú, porque incluso hay causas biológicas para la ujú, depresión. Entonces, si es que hay un problema en los neurotransmisores de nuestro cerebro, no estamos generando suficiente serotonina, que es lo que más se estudia en estos casos, pues una persona puede caer en depresión, aunque en la vida todo le esté saliendo bien. Entonces, teniendo en cuenta en eso, yo creo que no hay una diferencia si uno es cristiano o no es cristiano. De pronto la diferencia, claro, el cristiano tendrá más herramientas para poder sobrellevar eso, la confianza en Dios, el apoyo de la comunidad y todo esto. Sí tiene mejores herramientas que sabiéndoles aprovechar se puede superar más fácilmente. Pero, pero de ahí no creo que uno pueda dar un tiempo específico. Mm, ujú, sería muy complicado, ¿no? Sería muy complicado. Uno no sabe, por ejemplo, cuánto tiempo estuvo Elías huyendo de Jezabel cuando lo perseguía, que estuvo incluso queriendo morirse, ¿no? Dijo que la vida no tiene sentido. Un hombre de Dios que poco tiempo antes estuvo desafiando a 400 profetas de Baal y después estuvo súper deprimido, huyendo de Jezabel. Uno no sabe qué tiempo estuvo él ahí, ¿no? Entonces, uno no podría decir un cristiano o un creyente en Dios tiene tanto tiempo para salir de la depresión. ujú. Pues no, porque eso también, como digo, ya depende a veces hasta de factores biológicos, no solamente Ah, eh, socioculturales, ¿no? claro, claro. Ujú. Bien, en estos tiempos de la tecnología y que todo el mundo anda en todo momento con el celular, el estar pendiente del celular puede afectar directamente la salud mental ah, de un joven, Heidi. Sí, si llega a ser una adicción, si es algo que tú no puedes controlar. Si tú no puedes, por ejemplo, ponerte un límite del día. De tal hora a tal hora te pones, no voy a tocar el teléfono, no voy a entrar a menos, o sea, que puedas tocar tu teléfono, pero lo que más se usa hoy es las redes sociales. Si Ujú, tú no tienes un dominio sobre las redes y son las redes las que te controlan a ti, de la forma que tú no puedes salir, dejar el teléfono, eh, es como una cosa con las personas, ya sea una droga o ya sea, o sea, el internet como que se ha vuelto otro tipo de droga, pero mm, ya sea esas personas que no pueden controlar esa adicción, no pueden separarse de ese hábito. Lo mismo puede pasar con el celular, o sea, sí puede afectar si se ha vuelto una adicción, que es algo que ya tú no puedes controlar, que ujú, no puedes vivir un día, no puedes vivir un momento sin el teléfono en la mano. Pienso que sí. ujú. Ah, Sí, de acuerdo. Todo comportamiento que genere dependencia, pues ya es un problema. Y otro
problema ahí también, al estar como muy pendiente siempre en el celular todo el tiempo, es que se puede distorsionar un poco la realidad porque uno empieza a ver como que, por ejemplo, las redes sociales son la realidad Ujú. y uno vive de acuerdo a eso, a lo que ve, a lo que otras personas están mostrando, que todos sabemos que lo que uno muestra en redes sociales no necesariamente es la verdad, la realidad. Entonces, uno puede distorsionarse también de la realidad. Pensar, por ejemplo, que los likes para una publicación signifiquen la aprobación de las personas y uno se vuelve como dependiente de sentirse aprobado porque le dan un me gusta o le comentan, cuando en realidad son cosas que no corresponden a la realidad. Entonces uno puede descuidarse de vivir en realidad su vida, ¿no? Correcto. Sí, porque hay personas que dedican bastante tiempo a estar en las redes sociales buscando los likes y a veces pasan horas y horas, ¿no? Buscar la aprobación. Sí. Sí, Ujú, principalmente eso. Desde mi experiencia puedo decir ujú, que cuando yo paso demasiado tiempo en el teléfono, literalmente tú piensas como que se te fue el día, ujú. se te fue el día. Y cuando te pasa eso, tú te llegas a sentir una persona inútil porque no tuviste un día productivo. Eh, entonces, gracias a Dios, ya he controlado eso yo. De cinta, pues le digo a usted, no, pero sea ni para aceptar la solicitud porque tengo el Instagram, lo desinstalo. Eh, porque verdaderamente, cuando tú, o sea, tú no te puedes dejar controlar por las cosas, tienes que controlar las cosas. Exacto. Y si te vas a dejar controlar por algo, por el Espíritu de Dios. Y solamente. Y, Ujú, entonces, he visto como que los jóvenes, principalmente mientras más jóvenes son, más adictos a la tecnología ujú. son. Y no tienen una no socializan con las personas, no se crea ese vínculo familiar porque en la mesa, en la comida incluso, no se conversa ya, todo el mundo, por ejemplo, con el celular, ¿sabe? Entonces, son muchas cosas y realmente lo que dice la Biblia, que de cierta forma yo considero desde mi opinión que tiene mucho que ver esto de la tecnología con que cada vez la humanidad en su corazón se va volviendo más fría. O sea, Ujú. ya no hay vínculo social, ya no hay estas cosas. Es todo, eh, es todo tecnología, todo el tiempo, no sé, ni siquiera te haces una vida personal, llega a afectarte la autoestima, incluso te da ansiedad. Estar todo el tiempo ahí y no hiciste nada, no trabajaste en ti, no tuviste hábitos saludables, no hiciste ejercicio, no hiciste cosas que son necesarias para ti, Ujú. para, ¿cómo se llama? Es la serotonina, ¿cuál es? Dopamina. La dopamina. Ujú. Tú tienes que hacer cosas que realmente, mira, yo no lo sé explicar bien, pero yo creo que me entiende. Pero no es la dopamina fácil que te da el teléfono. Cuando una vez que lo tienes en el teléfono, no vas a poder hacer las cosas que realmente te ayudan y te hacen sentir esa liberación de dopamina. Puede ser realmente duradera. No sé cómo explicar. Pero bueno, ¿quién lo explica, por favor? Porque yo entiendo el tema, pero no lo sé explicar. Pero sí, tiene que ver mucho con eso, el celular. Ujú. Sí. Sí. Tal Ah, vez, tal vez lo que pasa ahí es que de alguna forma estos estímulos de las redes sociales, por ejemplo, el TikTok tiene bastante de neuropsicología ahí, porque lo que provoca es, por ejemplo, descargas, lo que decía Heidi, descargas de dopamina, de sentirnos bien, de sentir este placer. Siempre que uno siente cierto placer y bienestar es porque el cerebro está generando dopamina. Y las redes sociales son especialistas en eso, en generarnos chispazos de dopamina. Entonces, lo que uno hace es volverse adicto a eso. La dopamina genera eso, ah, dependencia. Cualquier droga, por lo general, funciona a nivel de la dopamina. Por eso es que las drogas nos vuelven adictos. Entonces, sí, pero de pronto lo que quería decir Heidi es que
Cuando nosotros hacemos otro tipo de actividades que de pronto nos dan gratificación, más allá de un placer inmediato de estar viendo esto, el cumplir una meta, cumplir un logro, también genera ciertas descargas. En ese caso no es dopamina. He escuchado a veces en redes sociales que saben decir que es dopamina de la buena, pero no, eso no es así. La dopamina es dopamina, pero la diferencia es que lo que genera cuando uno tiene gratificación, cumple metas, cumple logros, nuestro cerebro genera lo que es serotonina. Y la serotonina es como el neurotransmisor del bienestar. No es solamente del placer temporal como la dopamina. La serotonina es más bien un bienestar, pero un bienestar general, no solo como inmediato, ¿no? Un poquito para hablar de la neuropsicología. Correcto. Ya, algo que recomiendo ahora ya para tener esta pregunta y que viví en la casa de una prima es que cuando van a la casa, a su casa, a la hora de la comida, todos tienen que entregar su celular. Todos tienen que entregar el celular para que no se distraigan a la hora de estar pues toda la familia, ¿no? Y me parece muy buena idea Eso que se está bueno, practica. Todos, Mm. está bueno. si no, no comen. Entonces, muy interesante. Bien, la última pregunta que quisiera hacerles, ¿qué consejo darían pues a un joven para poder cuidar su salud mental? Ah, Heidi. Mm. Em, que cuide, que cuide tiene que ser una persona que cuide estas cuatro áreas de su vida, igual que, bueno, que el pastor aporte mucho más a este punto, Mm, pero es cuidar ujú, tu salud física, ujú, especialmente respecto a lo que comes y respecto a hacer ejercicios. Hay personas que se frustran porque quieren de momento empezar a gym y de momento hacer toda una dieta. Y lo que importa es que tú vayas poco a poco, ujú, lo que importa es que tú vayas creando los buenos hábitos de poco a poco, no de un día completo. Em, no de una, mejor dicho. ujú. Primero tu salud física, em, tu salud mental, ¿sabes? Y para esto de la salud mental me refiero mm, a que trates de aprender cosas nuevas. Tú tienes que tratar de mantenerte aprendiendo algo nuevo. Es algo que nosotros necesitamos hacer, ¿sabes? Para mantenernos como bien funcionales. Entonces, eso, la alimentación, ejercicio, tratar de siempre estar aprendiendo algo nuevo, Ujú. llevar conocimiento a tu mente, a cuidar la parte espiritual de tu vida, que es totalmente importante, cuidar esa parte espiritual y la parte relacional. O sea, tú tienes que interactuar con otras personas. Tienes que interactuar con otras personas, hablar con familia, hablar con amigos y no por teléfono, qué sé yo, en persona tener esa interacción. Pienso como que esas cuatro áreas o círculos de tu vida, como que tienes que mantenerlos en un balance. Pienso que cuando aplicamos eso, como que nuestra salud mental va mucho mejor, más estable y todo. Entonces, Ah, mira, una pregunta antes que nos gane el tiempo, es muy importante. Dice, Joana dice, tengo una amiga que hace 2 años intentó suicidio 2 veces. Repito, tengo una amiga que hace 2 años intentó suicidarse 2 veces. La he acompañado. ¿Qué consejo podría ella, qué, qué consejo, dice, podría ella reincidir? Pastor. Em, claro, en este caso, si es que intentó quitarse la vida, bueno, hay que primero tomarlo en serio, ¿no? Ajá. Creo que no debemos de alguna forma subestimar este tipo de cosas, hay que tomar en serio la depresión que puede estar afectando. Lo que se puede hacer en ese caso es acompañarla escuchando, ¿no? Y eso siempre he comentado, a veces más que aconsejar, más que tratar de decirle a la persona lo que tiene que hacer, a veces ayuda más Ujú, escuchar, preguntar, interesarse en la persona.
guiarle a buscar apoyo social, lo que decía Heidi también, o sea, eso es clave, el apoyo de la familia, de los seres queridos, o caso contrario de la iglesia, si es que no hubiera más personas. Entonces, guiarle también a esto, a tener apoyo social. ¿no? Y lo más importante, si intentó quitarse la vida, pues guiarle a buscar apoyo Ujú. profesional. Y estamos hablando de un caso en donde necesariamente sería lo ideal que la persona busque asesoramiento de un profesional de la Ujú. salud mental también. Ujú. Sí. Bien, ya, bueno, aunque esto es algo breve, nomás ya para terminar, que hizo una pregunta a mi hermana si lo de David Elías dice que fue considerado como depresión. Pastor Hugo. Sí, sería bueno aclarar eso también. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico de un personaje que vivió tal vez miles de años antes de nosotros, ¿no? O sea, sería como un poco anacrónico. No podemos dar un diagnóstico, sobre todo porque no tenemos todos los datos tampoco como para saber si cumple o no cumple el criterio de un trastorno mental. Pero sí sabemos ciertas cosas, como que la tristeza que experimentó Elías fue una tristeza que le llevó a renegar incluso de su propia vida. Él pensaba que era mejor que Dios le quite la vida. Entonces, estamos hablando de una tristeza profunda. Y uno de los síntomas de la depresión, o el síntoma base de la depresión, es la tristeza profunda. Ujú. También es una tristeza que no corresponde con la realidad. El problema en un trastorno mental es que la emoción por lo general no corresponde con la realidad. Ujú. Porque por eso es lo que yo decía, si yo perdí un ser querido y me siento triste, profundamente triste, no necesariamente tendría que hablar de depresión. A veces usamos esa palabra y decimos estoy deprimido, pero lo que estoy es triste. Pero cuando ya hablamos de depresión, como decía hace un momento, hablamos de un trastorno del estado de ánimo, porque un trastorno es una emoción que no necesariamente corresponde con la Ujú. realidad. Entonces, estar triste por la muerte de un ser querido corresponde con la realidad. Ujú. Pero en cambio, en el caso de Elías, pues no correspondía con la realidad, como mencioné. O sea, él en unos capítulos antes estuvo haciendo descender fuego del cielo, ¿no? Y uno se pregunta, pues, ¿qué pasó? Que ahora solamente se enteró que Jezabel está persiguiendo y quiere morirse. Ujú. Entonces sí es una tristeza que no corresponde con la realidad. Entonces cumple ciertos criterios que podríamos decir eh, son síntomas de la depresión, pero dar un diagnóstico en sí no podría serlo, obviamente que no. Ok, excelente. Bien, a los que quieren ver nuevamente este live, pueden analizar los consejos tanto de Heidi como del Pastor Hugo, pues pueden verlo acá lo voy a subir en el canal. Ah, y les agradecemos a todos por sus preguntas. Agradezco a Heidi una vez más, una bendición tenerla. Agradezco a ustedes, el gusto es mío de verdad estar acá en el live, porque bueno, aprendo mucho. Gracias, Heidi. Gracias, Pastor Hugo, siempre por su servicio para... Siempre gracias a ti, Dani. Con esto. Entonces ya nos estamos despidiendo hasta el próximo live que viene pronto. Tenemos una semana más lives, así que Muchísimas los espero. gracias y bueno, que el Señor les bendiga grandemente y tengan una noche buena, agradable y perfecta. Muy bien. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Dani. Gracias, Heidi. Bendiciones. Gracias, Chao, chao. pastores.